¿Dice que el verbo se encarnó en Juan 1:14 o dice que el verbo fue hecho carne? En Juan 1:14 dice que fue hecho carne. ¿Quién lo hizo carne al verbo? Fue Dios. No dice que él mismo se encarnó. Maté todo el ojo ahí. Falta uno. No, ¿quién lo hizo carne al verbo? Dale, lo que ya te muere. Dime, compa. ¿Quién lo hizo carne al verbo? ¿Él mismo se encarnó? ¿O dice? Sí. Fue hecho carne. No dice que se encarnó o que se hizo carne. ¿Sí? No temas, María, porque lo que llevas en tu vientre es obra del Espíritu Santo. Tú no tienes un verbo encarnado. Hecho carne, esto es encarnarse, fue escritor izquierdo. Fue hecho carne, se encarnó. Y Marcelo me tiene que demostrar que ese verbo que se hizo carne dice que Dios se encarnó en Juan 1:14. No. El verbo era Dios, el verbo fue hecho carne, el verbo era Dios, el verbo fue hecho carne, el verbo que era Dios fue hecho carne, eso es lo que dice. No, dice que en Juan 1:14 que el verbo que era Dios se hizo carne. Dice que el verbo fue hecho carne. El verbo era Dios, tercera cláusula. No, te dice en el principio era el verbo. Te está dando que el origen del verbo fue en el principio. Y este verbo que estaba con Dios lo llama divino, Juan. Es el mismo verbo del verso 14, el verbo del verso, el mismo verbo del verso 14. Sí, positivo. No, porque no te dice que Dios verbo se encarnó o se hizo carne. Tú tienes a un verbo que es la palabra que se encarnó o dice que fue hecho carne. Aquel verbo, ¿cuál es aquel? Es del verso 1, pues, cabezón. Pero dice que es un hijo. Dice que el hijo se encarnó. Mira, es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tú me estás diciendo que Jesús es el verbo. Entonces, ¿cómo me dices que Jesús es el verbo si ni siquiera estaba en Juan 1:1? Tú no tienes un hijo eterno. Tú tienes un verbo en el principio que no fue hijo y tú estás diciendo que este verbo en Juan 1:1 era el hijo de Dios. En Juan 1:1 no te dice que el verbo era en el principio, era un hijo de Dios. La cuestión acá es, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si no quiere ver, No hay peor ciego que este verbo que fue hecho carne, es la palabra que habitó en Jesús. que cuando la mujer engaña a su esposo, la mujer engaña a su esposo, y entonces le dicen al marido, mira, te está poniendo los cuernitos ahí, tu mujer es, no, mi esposa no. Bueno, el que no quiere verlo no lo va a ver. Dice Juan 3:16 o 17:3, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dios envió a Jesucristo, no te dice que Dios se encarnó o Dios envió a Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios que envió a su Hijo. No te dice que Dios se encarnó o que el verbo fue enviado. Te dice que Dios envió a su Hijo. Pero eso no te explica Juan 1:1. No, eso es lo que interpreta Juan. Tú me estás poniendo la interpretación de Juan, que está diciendo que en el principio era Jesús, y ahí en el principio no te dice que era Jesús, dice que era el verbo. Este verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros y lo vimos como el unigénito del Padre. ¿Quién fue este unigénito del Padre? Jesucristo, el ungido. ¿Y cuándo fue ungido? En el bautismo de Juan. Entonces tener las palabras de Dios predicadas en Jesús, ahí fue la encarnación o que se hizo carne, la palabra, el verbo. ¿Cuál es el tema? No, el tema es que aquí no tenemos a Jesús diciendo que él era en el principio. Tú me estás diciendo que Juan está diciendo en el principio era el verbo y tú interpretas que está hablando de Jesús. Y Jesús nunca dijo que él era en el principio. Que se hizo carne. ¿Dice que el verbo se hizo carne? Bien, sí. No, dice que fue de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo. No dice que Dios envió el verbo o que Dios envió el verbo encarnado.
Estamos analizando Juan 1:14, no vayas al capítulo 3. No, pero si vos me estás